Muy bien, vamos a estudiar ahora el comportamiento de la siguiente ecuación diferencial que representa un movimiento armónico de un determinado cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar el comportamiento de esta ecuación diferencial bajo las siguientes condiciones. Entonces, en este sentido, nosotros sabemos y habíamos deducido que nuestra ecuación diferencial está dada de la siguiente manera. Tenemos la segunda derivada del desplazamiento en función al tiempo, ¿no? Obviamente que esto está afectado por 1 sobre la masa, ¿no? Y sabemos que esto es igual a menos la constante K por el desplazamiento y menos una fuerza B sobre la variación del desplazamiento en función del tiempo, y nosotros habíamos identificado que esta expresión de acá para nosotros era la velocidad. Habíamos indicado que todo este componente de acá es una fuerza podría ser una fuerza de fricción directamente proporcional a la velocidad. Entonces, si un poquito nosotros reacomodamos la ecuación diferencial como tal, tendríamos que identificar lo siguiente. Tendríamos en realidad esto, ¿no? Si nosotros multiplicamos toda la ecuación diferencial que tenemos acá por m, ¿ya? Si multiplicamos todo por m, bueno, acá no, en realidad esto no es, esto es masa por aceleración, y en realidad tendríamos m, ¿no? En realidad tendríamos que dividir por m. Si dividimos todo por m, toda la expresión, tendríamos la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿ya? Vamos a pasar todos estos términos a este lado. Entonces tendríamos más b sobre m de x de t más kx es igual a 0. ¿Ya? Entonces en ese sentido hay que hacer un análisis. ¿Sí? Esta es la ecuación que nos están facilitando ahorita, ¿no? Este es el modelo como tal. Bueno, en este modelo, si observamos, tendríamos esto. Esto de acá tendría que ser esto, ¿no? Y este 4, obviamente, que vendría a ser la constante K. Bueno, acá me falta considerar inclusive K sobre N, ¿no? Todo esto. Entonces, ahorita la expresión como tal no nos da en realidad los datos necesarios para poder identificar los valores de beta, m, k y m, ¿no? No están directamente implicados. Bueno, entonces en ese sentido va a ser difícil, ¿no?, identificar esto, pero lo que nos está diciendo es que analicemos la ecuación diferencial y qué es lo que ocurre bajo estas circunstancias. Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación diferencial como tal, tendríamos lo siguiente, ¿no? Este de acá, si resolvemos este es el modelo genérico, ¿no? Este es el modelo genérico y vamos a resolver la ecuación diferencial. Tendríamos d al cuadrado x más 5dx más 4x, esto es igual a 0. Utilizamos las x, tendríamos d al cuadrado más 5d más 4, esto es igual a 0. Y de acá obviamente que tenemos que identificar las raíces al tener una ecuación de segundo orden. Entonces tendríamos factorización de m, esto es igual a 0. Todos los números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 5. 4 por 1, ¿no? 4 por 1 me va a dar 4, y para que esa suma me dé 5, tendríamos que tener los signos positivos, ¿no? Entonces en ese sentido sabríamos que m1 es menos 4 y m2 es menos 1. Entonces nuestra ecuación, nuestra solución sería una constante 1 multiplicado por la exponencial elevado a la primera raíz m1 a la t más c2 e m2 a la t. Entonces en ese sentido tendríamos constante 1 e elevado a la menos 4t más c2 e elevado a la menos t, ¿no? Esta sería nuestra ecuación diferencial como solución a este esquema. Bueno, esta sería nuestra solución. Muy bien, entonces en ese sentido ahora nos dan lo siguiente, nos dan valores de frontera, estos esquemas de acá. Entonces nos dicen que cuando para un tiempo, esto es tiempo 0, nos están indicando que ha habido un desplazamiento de 1, ¿no? Eso es lo que nos dan a entender.
Entonces quiere decir que nuestro resorte de alguna manera está experimentando lo siguiente. Vamos a un poquito a colocar esto acá. Sabemos que en una primera oportunidad tenemos que en x0 esto nos da 1. ¿Qué quiere decir? Que tuviésemos el siguiente esquema, ¿no? Esto estaba elongado, ¿sí? Hay la posibilidad de que tenemos el estado inicial, esto está en reposo, pero por alguna razón una fuerza ha hecho de que esto se mueva, ¿no? Entonces, en un tiempo cero, es decir, que ha habido un desplazamiento, ¿sí?, de una unidad acá. Esto se ha movido ahí. Y tenemos algo por el estilo, ¿no? Entonces se movió. Entonces, en un tiempo cero, considerando que acá tenemos tiempo 1 igual a 0, ¿no? En x de 1, esto es 1, ¿no?, en desplazamiento. Entonces, esto nos da a entender de que podemos hacer lo siguiente. Entonces, en nuestra ecuación diferencial, acá, ¿sí?, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores. Entonces, yo tuviese 1 para cuando yo tenga la ecuación diferencial reemplazada en los valores de t por 0. Entonces, acá 0 más c2 e a la menos 0. Entonces acá la multiplicación de 4 por 0 me va a dar 0 y e a la 0 me va a dar 1. Lo mismo acá, esto me va a dar 1. Entonces en ese sentido yo tuviese 1 es igual a C1 más C2. Muy bien, entonces ahora, en un punto 2 nos dicen que la velocidad con la que es arrojada en un tiempo 0 va a ser igual a 1. De la misma manera, nos dan 1. Entonces, como el cuerpo de alguna manera está optando por ser estirado, entonces cuando este elemento sea soltado para un tiempo 0, eso va a ir en ese sentido la velocidad, ¿no? Va a ir hacia allá. Va a tratar de volver a su estado inicial por la fuerza de reposición que tiene el resorte. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos x'. ¿Qué quiere decir x'? La velocidad, ¿no? Nos están diciendo que la velocidad es 1. Entonces, la velocidad va a salir de la derivada del desplazamiento, entonces en función al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos, x' va a ser igual a menos 4. Estamos derivando esto de acá, esta expresión. Entonces, tendríamos menos 4 e a la menos 4t. E a la menos 4, sí, efectivamente, e a la menos 4t. Más, bueno, en este caso el signo va a cambiar, menos C2, acá nos falta C1, ¿no? Vamos a aumentar C1. Si aumentamos C1, vamos a tener lo siguiente. Vamos a incorporar el signo negativo, menos 4C1, menos C2, e a la menos t, ¿no? Entonces, de acá sabemos que por esta expresión la velocidad en un tiempo 0 es 1. Entonces, esto es 1 cuando nosotros reemplacemos C1 e a la menos 4, 0, menos C2 e a la menos 0, ¿no? Entonces, de acá fácilmente podemos identificar que esto de acá va a ser 1 y esto también va a ser 1. Entonces, a partir de ahí tendríamos 1 es igual a menos 4 C1 menos C2. ¿Sí? Muy bien, de la anterior ecuación que habíamos determinado, de esto de acá, podríamos despejar uno de los elementos y reemplazarlos acá, ¿no? Entonces, bueno, acá me conviene despejar C2. Entonces voy a colocar C2 es igual a 1 menos C1. Si reemplazamos, tendríamos 1 es igual a 4 C1 menos C2. Si reemplazamos directamente, tendríamos menos 1 y más C1. Muy bien, entonces a partir de acá tenemos toda la expresión en función a C1, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Entonces este menos 1 va a pasar al otro lado con signo positivo, tendríamos 2, 4C1 más C1 tendría que ser 5C1. Y de acá tendríamos que C1 es igual
a 2/5. Muy bien. Bueno, acá se me fue algo. Acá se me fue a colocar este menos 4, ¿no? De este signo. Estamos olvidándonos, entonces tendríamos menos 4. Entonces esto sería menos 4 más C1 sería, acá tendríamos menos 3, ¿no? Menos 3, y acá en vez de 5 tendríamos que tener 3. 3 y obviamente con el signo negativo, menos 2/3. Entonces si sabemos que C1 es menos 2/3, C2 va a ser igual a 1 menos 2/3. Con ese signo va a cambiar, seríamos más 2/3. Entonces de acá tendríamos C2 es igual a 3 por 1 más 2, 5/3, ¿no? 5/3. Entonces tenemos acá las constantes. Entonces en ese sentido nuestra ecuación diferencial ahora, nuestra solución a la ecuación diferencial ya va a poder tener valores. Entonces acá podríamos considerar lo siguiente. X en un tiempo t, bajo las condiciones iniciales que nos han facilitado, sería igual a C1, que en realidad es menos 2/3, la exponencial elevado a la menos 4t, más C2, 5/3, la exponencial elevado a la menos t. Entonces esta es la solución. Es una solución particular, ¿no? Una solución con valores, las constantes ya están definidas para esta ecuación diferencial. Entonces, si te das cuenta, acá tenemos un caso donde las soluciones a nuestro movimiento están asociadas a las exponenciales. Entonces vamos a ver cómo tendríamos que interpretar esta solución. Vamos a utilizar un graficador para ello, ¿no? Vamos a agregar una función, un nuevo gráfico. Entonces vamos acá. Tenemos e a la menos 4t más e a la menos t. Veamos cómo nos resulta directamente eso. E a la menos 4t más e a la menos t. Veamos qué resulta de este gráfico. Entonces yo voy a colocar mi función x es igual a e elevado a la menos 4t. ¿Ya? Entonces si tú ves, es el gráfico azul que nos ha salido. Lo vamos a configurar un poco. Lo vamos a representar con verde segmentado, ¿sí? Entonces e a la menos 4t tiene ese gráfico, ¿no? Si te das cuenta, tiende a caer, desaparecer. Más e a la menos t, ¿no? Entonces observa en todos los casos, con la adición de esa función, el gráfico tiende a ser lo que tú estás viendo en punteado, ¿no? Vamos a deshabilitar esto. Esto de acá no lo vamos a graficar, ni esto, ni esto, ni esto. Ahí tendríamos. Ya, entonces tendríamos que el gráfico está en descenso. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, de alguna manera, al ser estirado, tendría ese comportamiento. Va a morir el movimiento, ¿no? No hay oscilación. ¿Qué quiere decir eso? De que de alguna manera nuestro cuerpo, tras haber sido estirado, ¿no?, ha sido elongado a este punto, ¿sí?, va a volver a su estado y va a morir. No hay oscilación, no sube ni baja. Entonces se elonga, es decir, llegamos ahí y esto nuevamente vuelve ahí y muere el movimiento. Eso sería un gráfico genérico, pero nosotros tenemos condiciones, es decir, que las condiciones están asociadas a las constantes que hemos determinado, menos 2/3 y 5/3. Entonces vamos a incorporar menos 2/3 y 5/3. Vamos a incorporar eso a nuestro menos 2/3. ¿No? Observa cómo cambia nuestro gráfico bajo esas condiciones. Menos 2/3 a la 4t y 5/3 más 5/3. 5/3. Y bueno, el gráfico que hemos llegado a deducir sería lo siguiente. A ver, 2t menos 2/3 más 5/3 a la menos t. Ya se me fue. Entonces esto está en función al eje. Ahí está, ese era el problema, ¿ya?
Este es el eje, por eso no está funcionando. La aplicación de acá considera que la función como tal tiene que estar igualada a y. Ahora sí, efectivamente es esto lo que quería demostrar. Esta es la gráfica de nuestra función. Vamos a volver a interpretar todo ya. Vamos a ir borrando las constantes. A ver, veamos qué es lo que ocurre si nosotros no tenemos las condiciones. Esta es la gráfica que anteriormente te había presentado. Ahora, si nosotros incorporamos los valores fronteras, que de alguna manera nos han permitido encontrar las constantes, tendríamos lo siguiente: menos 2 tercios, menos 2 tercios, y a la 4t, produce esa curva. Esa curva directamente, esa curva es la que tiene más fuerza, si no me equivoco. Y acá tendríamos 5 tercios. Vamos a colocar los 5 tercios y veamos de qué manera afecta esto. 5 tercios. No le afecta de gran manera. Pero bueno, acá lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Bueno, esto está representado en valores de pi, el desplazamiento. Recuerda que en este sentido vamos a sacar una captura y enseguida trabajamos. Vamos a agarrar esto. Pero bueno, primeramente vamos a trabajar de la siguiente forma. No quiero trabajar en... no quiero que los pasos estén en pi. Que estén así. Ahí estamos bien, excelente. Vamos a capturar acá. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a tener el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Nos da a entender de que nosotros, recuerden, teníamos para un x 0, para un tiempo 0, se supone que tenemos un desplazamiento en 1. Recuerda que para nosotros este eje, esto es x, y para nosotros este es el comportamiento del tiempo en la gráfica. Entonces, cuando el tiempo es 0, es decir, acá, en este punto, nos indican que partimos en un valor de 1. Acá tenemos 1, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos dicho que nuestro cuerpo está representado de la siguiente manera. Tenemos el resorte, esto era en reposo. Por alguna razón el cuerpo ha sido afectado por alguna fuerza, ¿no? Que en este caso es la que nos indica que es directamente proporcional a la velocidad, y se desplaza. Este desplazamiento de acá es 1, ¿no? Entonces en este sentido es positivo. Entonces obviamente que estamos en este eje, ¿no? Esto es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este comportamiento nos está indicando de que en algún punto, ¿sí?, por alguna fuerza, esto va a seguir descendiendo de alguna manera. El gráfico nos da a entender. Esa fuerza que de alguna manera está haciendo de que el desplazamiento llegue ahí, ¿no? Llegue a este punto, hasta ahí. En este punto alcanza el desplazamiento máximo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a volver nuevamente a su estado inicial. ¿Y cómo lo está haciendo? Poco a poco. Esta gráfica nos da a entender de que ese es un descenso, ¿no? Esto es un descenso. Esto es un descenso. Entonces, el descenso va a ser paulatino. Pero obviamente no va a haber oscilación. No va a haber esto, ¿no? No hay esto, no hay oscilamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interpretar acá? Es importante interpretar los elementos que nos están facilitando, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad máxima que va a alcanzar, ¿sí?, va a ser el máximo en la función como tal acá, ¿no? Esta es la función, valga la representación, esto sería x de t, pero en la gráfica lo hemos reemplazado por y, ¿ya?, para que funcione el programa. Entonces tendríamos x de t, que es igual a todo esto. Desplazamiento, sabemos que la velocidad es la derivada, ¿no?, del desplazamiento. Entonces si nosotros derivamos, tendríamos lo siguiente: tendríamos más 8 tercios e a la 4t con signo negativo, y menos 5 tercios e a la menos t. Entonces sabemos que si nosotros derivamos una función, es posible que nosotros podamos encontrar el máximo. Entonces la velocidad va a ser un punto máximo. Y para que el máximo sea determinado, tras haber hecho la derivación, nosotros sabemos que en el punto máximo, ¿sí?, ha pasado algún determinado tiempo, ¿sí?, este tiempo de acá. Entonces para nosotros esto es tx, ¿ya? Tx. Entonces vamos a considerar lo siguiente.
Entonces, cuando nosotros manejábamos el tema de máximos, ¿no? Sabíamos que tras derivar, asumíamos que la derivada iba a ser igual a 0, ¿no? Entonces, en ese punto sabíamos que si derivamos e igualamos a 0 es posible que encontremos un máximo o un mínimo. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener 8 tercios e a la menos 4t es igual a 5 tercios e a la menos t. Entonces, en ese sentido, tendríamos la siguiente expresión. Simplificamos los 3. Acá podemos pasar a este lado, por este lado. Tendríamos 8 quintos e a la menos 4t. Esto pasa a dividir. Tendríamos e a la menos t. Y esto sería igual a 1. Entonces, en este sentido, tenemos 8 quintos e a la menos 3t es igual a 1. Si queremos descubrir el valor de t, tendríamos que despejar, ¿no? Tendríamos en todo caso e a la menos 3t es igual a 5 octavos. Aplicando logaritmos tendríamos, bueno, este menos 3t, tendríamos t a la menos 3, aunque no, estamos bien. Esto sería logaritmo de esto y logaritmo de esto, tendríamos menos 3t es igual a logaritmo de 5 octavos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, deberíamos tener la habilidad suficiente de poder determinar tiempo, ¿no? Esto es en la derivada. Entonces, vamos a analizar enseguida esto. Entonces, tendría menos 1 tercio logaritmo de 5 octavos. Bueno, tendríamos el siguiente valor, ¿no? Bueno, yo lo he calculado rápido. Tendríamos el logaritmo de 5 octavos, que es en realidad 0.625, el logaritmo sale negativo, por 1 dividido entre 3, un tercio, ¿no? Obviamente que ahí tenemos que involucrar el signo y esto nos saldría 0.157, redondeando. 157, ¿no? Entonces, en este sentido, tendríamos esto de acá. Este 0.157 es el momento en que tenemos un máximo. Entonces, en 0.57, que es efectivamente este valor, tenemos el desplazamiento máximo. Es decir, que llega a moverse esto más. Y a partir de ahí, todo empieza a descender, ¿no? Entonces, esta sería una manera de interpretar el comportamiento de este modelo. Sin embargo, hay algo que vale la pena destacar. Si nosotros observamos, este movimiento es un movimiento que se considera sobreamortiguado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros movemos el cuerpo, ¿no? Cuando el resorte, por la fuerza de reposición que tiene el resorte, si bien se desplaza una nada, ¿no? De 1, ¿sí? De 1 va a moverse a 1.06, ¿no? Eso es una nada en realidad. ¿No? En realidad podríamos considerar que no se mueve, ¿no? A simple vista. O sea, nosotros tenemos el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como tal, ahí, lo hemos elongado un tanto por una fuerza ahí. Y la gráfica de alguna manera nos dice que de 1 a 1 no es nada, ¿no? Por eso se comprende de que esto inmediatamente debería moverse hacia arriba, ¿no? Pero en una fracción insignificante de tiempo, que es 0.157, eso no es percibible para nosotros, se mueve un poquito más, se mueve un poquitito más, ¿no? Y a partir de ahí vuelve a su estado original. Por la fuerza de reposición del resorte, este movimiento para retornar a este punto, ¿sí?, se da de la siguiente manera, por la gráfica. Ahora, es importante considerar de que la forma en la que va a volver a su punto inicial, de donde partió, es poco a poco. Observa, para un tiempo t, es decir, recuerda que tenemos que volver nuevamente al desplazamiento en cero, ¿no? Es decir, que nos hemos desplazado desde este punto hasta 1, ¿no? Esto de acá, esto es 1, y para volver a su estado inicial, este 1 tiene que volverse 0, ¿no? A este punto de donde partimos, donde todo es 0. Entonces, en ese sentido, observa cómo la gráfica empieza a tener el siguiente comportamiento. Para un tiempo 0,5,
más o menos estamos en, se podría decir 0.9, por decir, podría ser. A ver si dividimos esto, tendríamos de 2 en 2. No, en realidad sí, ¿no? 0.90 y pico. Para 1, observa, tendríamos 0.6 casi, ¿no? Aquí está. Para 1 tendríamos 0.6. Para 1.5 tendríamos casi 1, 2, 3 punto y pico. Acá está, ¿no? 0.3. Para 2, observa que tenemos ya 0.20 y tantos, 0.225. Para 2.5 seremos 0.137. Efectivamente, ¿no? Ve los puntos. Para 3, observa, teníamos 0.083. Acá. Para 3.5, para 4. Y vamos a ver si efectivamente en algún punto esta línea llega a cruzar el eje, en este caso, de la línea del tiempo. Es decir, si en algún momento llega a ser, en algún momento del valor del tiempo, si la línea si el gráfico de esta línea, perdón, si el gráfico llega de alguna manera a tener este comportamiento, ¿no? Es decir, a cruzar. Es decir, en este punto ya no hay movimiento. Si efectivamente eso es verdad, entonces en algún punto el movimiento va a dejar, es decir, el objeto va a dejar de moverse. Este tipo de modelo da a entender que sí, ¿no? Por el comportamiento de la gráfica, pero a nivel teórico eso no ocurre, porque no vas a encontrar ningún valor del tiempo t de tal manera que esto te dé cero. Tendríamos que considerar inclusive esto, ¿no? En algún punto pensar de que nuestro cuerpo, tras haber sido desplegado, debería mover nuevamente a este punto inicial. En este punto inicial sabemos que el desplazamiento es cero. Entonces la pregunta, ¿en qué tiempo, en qué valor de t x va a ser cero? Entonces, como tenemos la ecuación diferencial que es esto de acá, tendríamos que asumir que esto de acá tiene que volver nuevamente a su estado inicial, porque a partir en un estado de reposo el desplazamiento era cero. Entonces, ¿en qué tiempo esta gráfica nos va a poder mostrar que el desplazamiento es nada? Entonces tendríamos que igualar eso a cero. Entonces tendríamos menos 2 tercios e a la menos 4t más 5 tercios e a la menos t. Esto es igual a cero. Si igualamos tendríamos 5 tercios e a la menos t es igual a 2 tercios e a la menos 4t. Entonces en ese sentido tendríamos lo siguiente. Los tercios se simplifican y tendríamos la siguiente expresión. Tendríamos 5 medios e a la menos t sobre e a la menos 4t, esto es igual a 1. Entonces de acá obtendríamos que 5 medios e a la menos 3t debería ser 1, ¿no? Entonces si nosotros resolvemos esto, vamos a resolverlo, tendríamos 5 medios, que es 2.5, ¿ya? Y e a la menos 3t. Bueno, que en este caso lo que queremos obtener es t, ¿no? Entonces tendríamos e a la menos 3t es igual a 2 quintos, ¿no? Aplicando logaritmos tendríamos menos 3t es igual al logaritmo de 2 quintos, ¿ya? Y a partir de acá tendríamos que obtener el valor de t, que en realidad va a ser menos 1 tercio logaritmo de 2 quintos, ¿ya? Entonces, ¿para qué tiempo? Si nos damos cuenta en el gráfico, debería ser en un tiempo, bueno, más o menos por decir, acá estamos en 4, acá tendría que ser 5, por decir, que sean 6, ¿no? Más o menos podríamos estimar simplemente a ojo. Entonces veamos qué valor nos da esto. Entonces tendríamos menos 1 tercio, bueno, vamos a buscar el logaritmo, primero colocaremos el logaritmo. Tendríamos 2 dividido entre 5, si aplicamos el logaritmo, me da menos 0.9, y todo esto multiplicado por 1 tercio.
el signo lo voy a interpretar después por un tercio. Tendría 0.33. Entonces, si esto es negativo, por menos un tercio, tendría menos 0.33. O sea, acá el tiempo sería menos 0.33. Y a nivel de gráfico esto es tonto, ¿no? Tiempo 0, menos 0.33 está en este extremo, aquí, ¿no? Está en este punto. Y no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo la curva volvería y llegaría a este punto? No hay. Entonces, este tipo de movimiento, por ejemplo, en la vida a nivel teórico da a entender de que el cuerpo ya no vuelve nunca llega a su posición de partida de cero, a su estado inicial donde estaba en reposo. A lo largo del tiempo y el infinito se está moviendo una nada, ¿no? Pero nunca llega a su estado inicial de partida.